vayamos a Malaquías, capítulo 1. Y hoy estaremos hablando en el versículo del 6 al 14. En esta porción, ya más extensa que la primera, se va a abordar un segundo tema de discusión de Dios con su pueblo. Recuerda que Malaquías, de la manera en que vamos a estar estudiando y que está estructurado también el libro, se trata de 6 diálogos o disputas que tiene el pueblo de Dios con el Señor. El Señor viene con amor y le dice: yo os he amado, porque antes de confrontarlo, antes de disciplinarlo, Él viene a establecer que todo lo que va a decir y todo lo que va a hacer con ellos es basado en esta regla: yo les amo. Es como un buen padre que lo sienta a su hijo, a su hija al lado y dice: ¿sabes qué? Ante todo, quiero que recuerdes esto: yo te amo. Y lo que te voy a decir, y lo que te voy a pedir, y lo que vamos a hablar, es por tu bien, porque te conviene que yo te diga esto. Y providencialmente, de manera extraordinaria, sin planificarlo previamente, el versículo 6 viene como anillo al dedo para un tiempo como hoy, Día de los Padres. Para todos aquellos que han ido llegando mientras el servicio ha evolucionado, les felicito a todos los padres, sean muy bendecidos y bienaventurados en el Señor. Les amamos y respetamos mucho lo que hacen por sus hijos, por sus esposas y por sus hogares. Gracias, gracias, gracias. Y dice el versículo 6, el Hijo honra al Padre. Recuerden que el mandamiento del Señor es este: honra a tu Padre y a tu Madre para que te vaya bien. El Señor te alargue la vida. Pero allí ya dice: bueno, yo establecí este mandamiento, y se espera entonces en la cultura que teme a Dios que el Padre sea honrado. Y Él establece esto: el Hijo honra al Padre, el siervo a su Señor. Si pues yo soy Padre, ¿dónde está mi honra? Recuerden que el libro de Malaquías se está desarrollando en esta etapa donde el pueblo ha regresado del exilio. Nehemías, Zorobabel, Esdras fueron protagonistas también de la restauración de Israel, las murallas, la reconstrucción del templo. Para el tiempo de Malaquías ya toda la construcción como tal había terminado y había comenzado a andar las ruedas de la rutina, de lo cotidiano, el funcionamiento normal del pueblo de Dios, restaurado en una nueva etapa de su historia. Lo que sucede es que ya no es que no hubiese muralla, no es que no hubiese templos, ya estaban haciéndolo. Lo que pasa es que la adoración que ellos hacían estaba hueca. Y es tanto o más peligroso la ausencia de toda la vida del templo de adoración, como una vez establecida esa vida, que sea hueca, vacía y carente de significado. Lo que hoy vamos a estar hablando es lo que sucede, 3 cositas. ¿Qué sucede cuando nosotros no honramos a Dios? No es que no hagamos algo, no es que no tengamos actividad. Por ejemplo, no es que no cantemos, que no sirvamos, no es que no prediquemos, no es que no nos reunamos, sino que cuando lo hacemos, carece de significado, carece de autenticidad. Y todos, absolutamente todos en esta sala, corremos el riesgo de hacer algo porque tenemos que hacerlo, we have to do it, pero no porque quiero hacerlo, tengo deleite al hacerlo. Y el Señor no solamente quiere obediencia, el Señor quiere tu corazón. Que el Señor quiere que obedezca por las razones correctas y obedezca sobre todo basado en una respuesta de amor a Él. Por eso, ¿qué sucede? Podemos preguntarnos cuando Dios nos ha honrado. Bueno, lo primero que sucede es lo siguiente: nuestro corazón se corrompe. Nosotros tendremos que tener nuestras Biblias abiertas en una porción más alta, más larga. No puedo estar leyéndolo continuamente, pero tú vas a tener allí las referencias. Solamente señalaré frases clave dentro de cada una de las porciones. ¿Está bien? Entonces, nuestro corazón se corrompe. Lo primero que vemos aquí es que Dios no es honrado por su paternidad. El término padre en el Antiguo Testamento es más que el vínculo filial, es una figura de respeto.
es una figura que merece honra. Se le dice padre a los profetas, se le dice padre a la nación a veces, al rey, se le dice padres a los patriarcas, que son los antepasados de la familia que luego formó la nación, ¿no es verdad? Entonces la figura de padre es una figura paternal, masculina, pero de honra, de respeto y de reconocimiento. Entonces Dios no está siendo honrado en ese vínculo filial, pero en ese vínculo de autoridad que tiene sobre su familia, que es un pueblo ahora. Los hijos honran a los padres. El Señor dice, ¿dónde está entonces mi honra? ¿Dónde está mi honra? A veces nosotros estamos confundiendo estos dos términos, el amor y el respeto. Hay veces que nosotros queremos tanto a una persona que entonces borramos el límite o el límite saludable que marca el respeto. Porque nos amamos tanto que entramos en una confianza que sobrepasamos la confianza, faltando el respeto. Por ejemplo, cuando nosotros tenemos a papá y mamá, ¿a quién más queremos nosotros? En ese vínculo familiar, más que a papá y mamá. Sin embargo, nosotros debemos recordar que mamá sigue siendo mamá siempre. Y que papá sigue siendo papá siempre. Y que merecen respeto. ¿Cuántas veces el niño piensa a veces que nosotros somos un amiguito más? No juego más contigo, me dice Ever. Ya, te portaste mal. No juego más contigo. Se da la espalda y se va. ¿No es verdad? Él piensa que yo soy un amiguito más. Es parte de la inmadurez y de la infancia borrar la línea del respeto sobre la confianza absoluta que yo sé que me ama. Amado hermano, el amor se perfecciona en el respeto. Y el respeto se embellece en el amor. En nuestra cultura sería muy raro tratar a Dios como usted, ¿no es verdad? A ver, ¿tú no crees? Entonces, cuando yo escucho, en nuestra cultura al menos, cuando yo escucho usted, yo creo que la persona que trata a Dios como usted en nuestra cultura debería recordar que Dios es nuestro Padre, es nuestro Daddy, nuestro papito, que el Espíritu nos invita a tener una cercanía, una intimidad con Dios, con una confianza extraordinaria, de tal manera que nosotros podemos decir, papi. Eso es lo que dice Romanos capítulo 8 y el 9 allí también, que por el Espíritu Dios nos ha dado un vínculo con el Padre, que somos ahora hijos adoptivos, que podemos clamar de lo más profundo de nuestro corazón, Abba, Padre. Entonces, el tratar a Dios como usted, marcando esa distancia, ese abismo, basado solo en el respeto, carece a veces de una integridad en el conocimiento del Evangelio. Pero entonces, tanto una cosa como otra es peligrosa. Debemos emanar la fe. Dios es digno de nuestro amor, es tan cercano que ahora es nuestro Padre, nos ha abierto de par en par las puertas del cielo, podemos entrar con confianza ante su presencia, pero al mismo tiempo Él es el Rey y Él merece ser respetado. Y cuando nosotros caemos en esa rutina de hacer lo mismo cada semana, de orar pero no con fe, de alabar pero no con pasión, de servir pero no con alegría, de dar pero no con generosidad de corazón, cuando nosotros hacemos todas estas cosas, el extra, ese segundo adjetivo del cómo lo hacemos, es donde en realidad Dios es honrado. Y es lo que está reclamando el Señor. No una actividad por sí misma, sino el por qué lo hacemos. El corazón está dando honra a Dios, diciendo, tú eres digno, Señor. Tú eres digno, Señor. Y cuando nosotros hacemos esto, en realidad, no importa qué actividad hacemos, cuando lo hacemos así como para el Señor, toda actividad, por muy cotidiana que sea, se convierte en un acto de adoración. Lo segundo que sucede es que nosotros perdemos el temor de Dios. El temor de Dios. El versículo 6, mira, dice,
si soy Señor, y lo es, no creo que está, si soy Señor, ¿dónde está mi temor? Mi temor. Cuando yo era muchacho en la escuela dominical de mi iglesia Betania de Remedios, me enseñaron que el temor es respeto reverente. Y es cierto, el temor del Señor nos ayuda a reverenciarlo, a darle a Él el reconocimiento de la dignidad que Él merece. Reverencia es parte también del respeto, pero el temor es temor. Yo no sé cuántos de ustedes han tenido unas experiencias espirituales. Experiencias espirituales. Cualquiera que sea la experiencia espiritual, ya sea de demonio, ángeles, Satanás, con el Señor, hay algo que debemos dar testimonio. Que el mundo espiritual, cuando lo experimentamos, nuestro corazón se sobrerecoge de temor. Si tú estás en una habitación y tú sientes una presencia, ya sea que te inunda positivamente, que te invite a la adoración, que es la presencia de Dios contigo, o ya sea un temor sospechoso, que tú sientes opresión sobre tu alma, lo que tu corazón siente es temor. Porque la respuesta del corazón natural al mundo sobrenatural es temor. Ahora, cuando hablamos de Dios, dice, yo soy el Señor. Yo estoy sobre todo. Yo tengo autoridad. Si ustedes la reconocen, ¿dónde está mi temor? Es decir, ¿dónde está la respuesta de temor a mí? Ese temor es el que le dice a Isaías, ay de mí, que estoy muerto. El respeto no te mata de miedo. El miedo te mata de miedo. Cuando Jesús se presenta en la barca y hace la extraordinaria pesca allí para los discípulos, Pedro le dijo, apártate de mí, porque yo soy, porque estaba lleno de temor. Cuando Jesús calmó la tempestad, ellos vieron que en su barca había alguien más poderoso que los truenos, más poderoso que la tempestad, más poderoso que la ola. Dice que ellos entonces tuvieron, al principio tenían miedo de la tormenta. Esa misma palabra, miedo, después tuvieron al ver la gloria de Jesús. ¿Por qué? Miedo es miedo. A Dios hay que tenerle miedo. Hay que temerlo. Pero ese temor es como el que tengo a mis padres, porque yo sé que mis padres no van a hacer daño jamás. Pero cuando mi papá se pone bravo, yo me pongo temeroso. ¿Qué digo? El próximo gesto, la próxima palabra, y cómo comienzo la próxima conversación, y cómo arreglo esto que lo eché a perder. ¿Tú no has sentido eso? El Señor dice, ¿dónde está mi temor? Lo que quiere decir el Señor, a partir de aquí, tiene que sentir esta atmósfera, que lo que nosotros hacemos, tenemos que pensarlo 2 veces. Nosotros entramos a veces en la casa del Señor, o entramos en un servicio, o entramos en la oración, o entramos en algo que tú sabes que esto es para Dios, estoy en territorio santo, y entramos con una rapidez, con una ligereza, que nosotros tenemos que hacer un alto y parar y andar más despacio diciendo, esto es santo, esto tiene peso de gloria, esto es para Dios. Es lo que tiene en mente el Señor, para que entonces lo que hagamos le honre, y lo que hagamos sea con un corazón que se sobrecoge por temor a Él, por lo sacro que es el momento. Lo tercero que ocurre, ahora lo explica aún más el Señor. Ellos ofrecen lo que no honra a Dios. No honran a Dios, no le dan dignidad como Padre, no le temen. Todas estas son cosas que salen del corazón, pero ahora viene a lo que hay en el corazón, se le añade la actividad que están haciendo supuestamente para Dios, y por tanto eso tiene que ser un reflejo de lo que hay en su corazón. La ofrenda será el reflejo de la naturaleza del corazón. Por eso, ahí mantengan abierta su Biblia, por favor. Verso 7 dice,
No, manténlo en el 1. Estoy en el 1 todavía. Ahí. Verso 7. Dice: ustedes me ofrecen sobre el altar el pan inmundo. Pan inmundo. En el verso 8 dice: ustedes me ofrecen el animal ciego. Muy bien, gracias por seguir. En el 13, ¿qué dice? Ayúdame, Giovanni. Ustedes traen lo hurtado, lo cojo, lo enfermo. En el verso 14 dice: sacrifican lo dañado. Y en los últimos versículos 13 y 14, la idea ahí se une entre un versículo y otro, dice: ustedes, teniendo algo bueno, lo prometen, pero en el momento que van a ofrendar, llevan al primer cojo que tienen en el camino. Teniendo en su casa algo bueno, lo prometieron, pero cuando llegó el momento de darlo, cuando llegó el momento de sacrificarlo, mejor me llevo eso. Amado hermano, ¿qué hay detrás de todas estas ofrendas? Lo mismo que vio el Señor con Caín, que no estaba dando lo mejor. Te daré lo mejor de mi vida. Muy bien. Te daré lo mejor cada día. Será que una canción me obediencia así mejor adoración. Te daré lo mejor de mí, te daré lo mejor de mí, te daré lo mejor. Bueno, esa es la ofrenda que quiere el Señor. Él había estipulado en el Antiguo Testamento, en Levítico, en Números, en toda la descripción de la ley, desde Éxodo, que cuando vamos a ofrendar al Señor, teníamos que hacer un examen de la ofrenda y no podría tener ningún defecto. No podría tener ningún defecto. Había un examen, escrutinio de la ofrenda en varias facetas. La primera era el examen que tenía que dar el adorador. Quizás el adorador le dice al hijo, como el Isaí que tenía a David, que era el muchacho que atendía las ovejas: tráeme ahí tal becerro para adorar al Señor, sacrificarlo al Señor. David tenía que coger el mejor y llevárselo al padre. Pero el padre, cuando lo viera que tenía que hacer, examinó y dice: sí, me rindo, ese es lo que quería yo, vamos a llevarlo al Señor. Pero cuando lo llevaba al Señor, ¿quién lo veía ahí? El sacerdote. Y el sacerdote tenía que decir, examinarlo y decir: sí, esto es digno de Señor. Y después se sacrificaba al Señor. Pero había un examen intencional, consciente, de que se estaba dando al Señor solo lo que es mejor, porque corresponde a su dignidad y a su señorío. Estas personas decían: es más importante ofrecer que lo que se ofrece. Pues no, porque el mismo trato le está dando al pueblo de Israel que le dio a Caín. Dice que Dios miró con agrado a Caín, a Abel y a su ofrenda. Primero ve al adorador y después ve la ofrenda, pero no le agradó la ofrenda de Caín. ¿Por qué? Porque en el corazón Caín no estaba dando lo mejor al Señor. Nosotros podemos hacer un servicio de adoración de muchas maneras, pero hay una sola que acepta el Señor: es cuando damos lo mejor. Podemos hacerlo de muchas maneras. Un diácono puede servir al Señor de muchas maneras, pero una sola agrada a Dios: cuando lo que hace lo mejor. Una madre puede agradar de muchas maneras al Señor, pero puede agradarlo de una sola manera mejor: dándose a ella primero y después lo que hace. Amado hermano, nosotros podemos hacer muchas cosas para el Señor, pero si en lo que hacemos no damos lo mejor, en eso no se agrada a Dios.
Fíjense, tú puedes decir y comparar lo que tú das con lo que da otro. Tú puedes comparar como iglesia lo que damos nosotros y como iglesia lo que da otros. Pero no es esa la competencia que quiere el Señor. Lo que quiere el Señor es una adoración que es competitiva contigo mismo. Porque no se trata de lo que tú das en relación a otro. Se trata de lo que tú puedes dar, de lo que tú debes dar, de lo que tú sabes que Dios es digno de que tú le des y no le das. Volvamos al Nuevo Testamento y allí está Jesús en el templo. Y muchos dan mucho, pero dan de lo que le sobra. Y pero aquella joven, esa viuda solitaria, pobre, viene con aquella sola moneda. Y Jesús le dice, notó la ofrenda y dijo, esa viuda ha dado más que todo. ¿Por qué? Porque dio todo su sustento, entregándose en dependencia total a Dios. Fue una ofrenda de fe. Porque esa ofrenda no está en relación con lo que otros dan, sino lo que ella podía dar. Amado hermano, déjame decirte esto. Si nosotros para cualquier servicio, no estoy hablando de servicio de adoración, aunque todo es adoración, pero no liturgia, sino para cualquier servicio para el Señor, usted puede, porque tiene el tiempo, la habilidad, la posibilidad, la creatividad de hacer algo con X cantidad de tiempo, sacrificándolo y ofrendándolo para el Señor, y usted dedica menos tiempo pudiendo dar más, menos dedicación pudiendo entregarte más, menos creatividad y más rutina pudiendo crear más. Esa ofrenda no agrada al Señor, porque no se trata de lo que diste la semana pasada y no se trata de cuántos otros se preparan o cuántos otros dan. Se trata de ti con el Señor. Y cuando nosotros damos algo para el Señor, solo Dios se agrada cuando damos lo mejor. No se trata de si te sabes la canción o no. Se trata de que tú estás preparando, estás creciendo, estás desarrollando el don porque lo estás haciendo para el Señor. No se trata de que esta canción o este himno te lo sabes tú desde que tienes 8 años. Se trata de que ahora voy a hacer como lo hago más excelente. Lo canto en la ducha, lo canto en el carro, lo canto viniendo, entrando por ese pueblo, por esa puerta. Estoy entrando y estoy diciendo, canta conmigo, vamos, canta al Señor. Porque se trata del corazón. Cuando tú lo entregas a Dios, eso es lo que agrada a Dios. No hay forma que estudiando y leyendo Malaquías, no hay forma que ninguno solo de nosotros quede fuera del latigazo del amor de Dios. No hay uno solo. Así que si no lo siente, yo voy a orar para que lo sienta. Porque no hay excusa. No se trata de adoración al Señor. Él es digno. Recuerda que todo se parte de eso. Si yo soy padre, ¿dónde está mi honra? Si yo soy Señor, ¿dónde está mi temor? Todo parte de eso. Entonces, mire cómo empieza la dinámica humana de la carne, el pecado. Mira cómo empieza. El pueblo pierde temor a Dios, pierde el sentido de honra al Señor. Y entonces los sacerdotes, cuando ven lo que el pueblo ofrece, normalizan el estándar del pueblo. Vamos a hablarlo así. Viene uno y sacrifica el cojo. Esta semana el sacerdote le dice, no, tú sabes que esto no se puede sacrificar, regresa a casa. Pero la semana que viene, regresa con el mismo. Eso no es nada. Después de ese, vino otro más. Y el sacerdote le dijo, bueno, ya se lo dije, ahora decírselo a este otro. Y si seguimos así, aquí no se va a ofrecer nada hoy. Bueno, mejor uno sí y uno no. O uno sí y dos no. Y entonces, ¿qué empieza a hacer el sacerdote? Este es el estándar de Dios. Y él comienza a bajarlo al nivel del estándar de lo que es común, de lo que es corriente. Dime si esto no pasa en la iglesia. Esta es la palabra de Dios.
Pero cuando la distancia a la palabra de Dios es tan abismal con la cultura cristiana de nuestro tiempo, entonces el predicador, el pastor, el sacerdote comienza a bajar el nivel y las expectativas que se tiene acerca de las personas. ¿Tú crees que el sacerdote vas a escapar por ser sacerdote? Versículos 7 y versículo 12 dice al sacerdote: ustedes menosprecian la mesa del Señor. Menosprecian la mesa del Señor. Cuando tú aceptas ese pan mal hecho, cuando tú aceptas ese animalito magullado, cuando tú aceptas este vino avinagrado, cuando tú aceptas este grano con moho, cuando tú aceptas esas cosas, lo que estás haciendo es, esa mesa donde se está presentando la ofrenda, la estás menospreciando. Debes recordar que esa mesa es santa porque está dentro de la casa del Señor, que es santa, y esto es de Dios. Por tanto, tú no respetas esa mesa, tú no respetas esta otra mesa y pones sobre ella lo que tiene moho, lo que está... Tú estás menospreciando las mesas del Señor. Y ahí comienza el ciclo sin fin. Se pierde el temor, se ofrenda no lo mejor, el sacerdote estandariza el pecado, y entonces eso no hay forma de salir de esa rueda. Después el pueblo no adora porque el sacerdote no predica. Y el sacerdote no predica porque no quiere lidiar con la desobediencia. Y el otro desobedece porque no hay quien lo discipline. Y la rueda del pecado. Y no nos damos cuenta. Nos apaga el altar, siguen las canciones, sigue el sacrificio, las puertas del templo están abiertas. Hoy fui a adorar a Dios. Qué bien pasé. Allí vi a Martica. Martica está cada día mejor, como le va con el negocio de la tela. Eso es sagrado. Y llega el momento que los sacerdotes, que tienen una vaga ilusión, un recuerdo de que alguna vez leyeron la Biblia, dicen: esto no está bien, es fastidio, mira dónde hemos parado, mira cómo andan las cosas. Si esto es así, yo no quisiera estar aquí, porque ¿para qué? Verso 13 dice el Señor que los sacerdotes están diciendo: esto es un fastidio. Esa es la palabra. Esto es un fastidio. Ensayar, esto es un fastidio. Viajar 3 millas para recoger a alguien, esto es un fastidio. Sacrificar esto en vez de comprar esto para ofrendar, esto es un fastidio. Este día ir a predicar en vez de estar haciendo un asado, esto es un fastidio. Todo servicio se convierte en un fastidio cuando se vuelve vacío el corazón. Porque cuando estamos en adoración, Dios es digno, Él es el Señor. Tengo que buscar lo mejor para Él. Lo que hacemos entonces, en ello está nuestro gozo. Tú no has visto a esa madre que está desviviéndose por los hijos y por el esposo, que dice: voy a cocinar tal cosa, voy a hacer tal cosa, voy a hacer tal cosa. Cuando está sudada con peste ajo en las manos, se sienta ahí y no tiene otro mayor placer que ver a su familia comer de lo que hizo. O tienes aquel padre que hace este trabajo, aquel otro trabajo, repara aquí, arregla acá, hace esta inversión, compra aquí, todo, organiza todo, y después, reventado de cansado, se sienta en una esquina y ve los hijos jugar en el espacio que él creó. ¿Por qué lo hace? ¿Por qué no dice: esto es un fastidio? Porque allí está el ¿qué? El corazón. Allí está el corazón. Amado hermano, el Señor viene por su pueblo, viene por su iglesia, viene por ti, viene por mí, viene por MCC. Y Él quiere que nosotros arreglemos nuestro corazón
y podamos darle a Él la adoración que Él es digno de recibir. Número 2, cuando nosotros no honramos a Dios, nuestro corazón se corrompe, pero número 2, Él confronta nuestra adoración. Por amor, Él nos confronta. Dice el versículo 14, maldito el que engaña. Maldito el que engaña. Dice el versículo 9, ahora pues orad por el favor de Dios. Voy a leerlo como dice aquí la Biblia. Dice, miren, ayúdenme. Versículo 9, ahora pues orad por el favor de Dios para que tenga piedad de nosotros. Allí en español no se tiene una clara traducción del sentido del verso en hebreo. Lo que está diciendo en este texto es que están menospreciando el Señor y la ofrenda para Él y esperan que orando por favor Dios les responda. Esperan que, amado hermano, dice aquellos enemigos de Jesús en Juan capítulo 9, el ciego había sido sanado, él no sabía quién lo había sanado, ¿recuerdan? Y él dice una sola cosa sé, el ciego, que era ciego y ahora ve. Y dice entonces los enemigos de Jesús, da gloria a Dios. Nosotros sabemos que Dios no escucha a los pecadores. Es decir, da gloria a Dios porque está sano. Pero ese que te sanó es un pecador. Y de milagro hizo el milagro. ¿Entienden? De milagro hizo el milagro. Ellos, en su equivocación y en su error, tenían algo claro en su teología. Dios no escucha al pecador en su pecado. ¿Cuál es la única oración que escucha a Dios del pecador en su pecado? El del arrepentimiento. El Señor dice, bueno, ustedes están ofrendando, menospreciando, y están viniendo, y en esa ofrenda están orando, pidiendo el favor de Dios. ¿Tú crees que yo voy a responder esa oración? Verso 10. No me complazco. ¿Están conmigo ahí? Yo no tengo complacencia de vosotros. No me agrado de ustedes. No me agrado de ustedes. Dice el versículo 10 al principio. ¿Quién hay entre vosotros que cierre las puertas y alumbre mi altar de balde? Ahí hay otro problema de traducción. Más bien lo que está tratando de decir el autor es, sería mejor que cerrara las puertas del templo para que no encendieran el altar por gusto. Es decir, si lo que vas a ofrendar no es lo mejor, si cuando me ofrendan no me están honrando a mí, mejor sería que alguien se levantara y cerrara la puerta, porque prefiero una puerta cerrada que una adoración vacía. Oígame, el Señor parece que no está muy contento con esta actitud del pueblo de Israel. Él quiere, está dialogando, está persuadiendo, está confrontando, porque Él quiere una adoración auténtica, una espiritualidad auténtica. Él no va a ofrendar, no va a recibir ni aceptar esas ofrendas, verso 10, ni de vuestras manos aceptaré ofrenda, verso 13. ¿Aceptaré yo eso de vuestras manos? El Señor tiene su ironía. Y Él dice, eso que tú me trajiste. A ver, sepáralo un poquito para acá. A ver, estamos hablando de esto que tú me trajiste. Ve con esto al gobernador, a ver si él va a aceptar. Es decir, tú a tu jefe, tú le das eso. Cuando tú vas a hacer un regalo a alguien que quieres agradar, que quieres complacer, que quieres agradecer, que quieres honrar, que quieres mostrar algo, tú regalas eso.
Vete al gobernador a ver si él te lo va a aceptar. Si yo soy el Señor, el Creador, ¿cómo voy a conformarme con algo que es menor en dignidad que aquello que debe dársele a alguien humano e imperfecto? ¿Tú has escuchado estas frases una y otra vez? Yo tú lo has escuchado porque tú naciste en la iglesia, como dicen. Amado hermano, si me equivoco, si hago esto y si hago aquello, no me preocupo, porque esto no es para ustedes, esto es para el Señor. Bueno, hermano, deberías temblar, porque ya que es para el Señor, deberías prepararte. Si yo ahora lo digo, si este mensaje, yo ahora me equivoco y en vez de una doctrina digo otra, y es contrario a lo que dice otra parte, y yo digo, usted me dice, yo digo, no me preocupo porque esto no es para ustedes, esto es para el Señor. ¿No es que? De eso se trata, de que es para el Señor y requiere más dedicación, más consideración, más entrega y más de todo, lo que tú puedas dar para el Señor. Dice además el versículo 10, ¿quién hay de vosotros que cierre las puertas? El versículo 14 dice, maldito el que engaña, maldito el que engaña. Ustedes recuerdan en Hechos capítulo 5 cuando Ananías y Zafira vinieron. ¿Qué pasó yo? Ellos murieron, uno primero, otro después. ¿Pero por qué? Porque ellos mintieron. Ellos dijeron, como están todos, y empezando por Bernabé, que vendieron propiedades y las pusieron a los pies de los apóstoles para dárselas a los pobres, nosotros vamos a vender las propiedades. ¡Pum! La vendieron. Pero después tenían el dinero sobre la mesa y dijeron, de esto vamos a dar tal cosa. Allí no había nada malo. Hasta allí, según mi opinión, no había nada malo. ¿Por qué? Dice Pedro, que es él, es su casa, es su dinero. Pero ¿qué hicieron? Tomaron eso, llegaron y dijeron, vendimos por esto la casa. ¿Pero por qué? La pregunta es, ¿pero por qué? Simplemente da lo que tú quieras. Es tuyo, lo estás dando para el Señor. Pero ¿por qué engañar y decir, esto es todo lo de la casa y por esto vendimos la casa y todo lo damos al Señor? El engaño había allí. Y es esa distancia que hay. Entonces, en aquel que ora y dice, yo me consagro al Señor y haré esto, haré aquello y lo otro. Pero cuando llega el día, cuando llega la hora, cuando llega el momento, una es la promesa del campamento y otra es la primera etapa en una universidad. Una cosa es los votos del matrimonio y otra son las crisis matrimoniales. Una cosa es la promesa y otra es la vida de obediencia de día a día. El Señor dice, no, tienes que acortar la distancia entre lo que prometes y lo que haces. Tú no puedes prometer algo y después dar algo dañado y guardando para ti lo que antes había prometido. Amados hermanos, miren, ¿ustedes creen que yo estoy al estándar de esta escritura? Ustedes saben que no. Elianés sabe que no. Mis padres saben que no. Ustedes saben que no. No hay forma que ninguno de nosotros podamos decir, ese estándar yo lo cumplo. Bajo esa mirada yo quedo libre. Pero tenemos que escuchar al Señor. Y tenemos que decir, wow, yo pensaba que... Bueno, tengo que revisar mi vida, mi servicio, mi entrega,
frente a lo que estoy dando al Señor. Tengo que revisarlo, porque el Señor está superando lo que yo me imaginaba que era suficiente para Él. Dice el verso 6, y ya estoy cerrando, número 3, Cali. Su gloria permanece inalterable. Cuando no honramos a Dios, se corrompe el corazón. Él no confronta nuestra falsa adoración, pero su gloria permanece inalterable. Me van a entender, tú verás. Está diciendo el versículo 6, yo soy Padre. El versículo 6 también dice, yo soy el Señor. Pero en el 14 dice, porque yo soy gran Rey. ¿Puedes subrayar eso? Gran Rey. Y el versículo 14 dice, mi nombre es temible entre las naciones. Ustedes recuerdan cuando el pueblo de Israel va a conquistar a Jericó. ¿Y quién estaba en Jericó? ¿Quién era aquella mujer que estaba en Jericó? ¿Estaba? Rahab. Y Rahab estaba allí y dijo a los espías, yo he oído lo que ha hecho su Dios con todo. Y el temor de Dios ha estado aquí. Y todo hombre aquí tiembla al conocer cuán grande es su Dios. Acuérdense de mí cuando vengan. Él dice, mi nombre es temible entre las naciones. Esto es lo que sucede. Regálame estos 5 minutos. Nosotros podemos hacer lo que querramos. Pensar que con eso agradamos a Dios es suficiente. Déjenme decirles que la gloria de Dios no va a disminuir porque nosotros no le reconozcamos como es debido. Él seguirá siendo glorioso aunque no le demos gloria. Él seguirá siendo digno de honra aunque no lo honremos. Él seguirá siendo temido aunque nosotros no le temamos. Porque su gloria permanece inalterable, independiente al testimonio de su iglesia. Miren, ¿cuál fue el pecado de David? Vamos a ver lo más letrado. ¿Cuál fue el pecado de David? Vamos, sí. Pero, ¿por qué lo confrontó el Señor? ¿Por el adulterio? ¿Pero por qué? Estaba ocioso. Ok, está bien, sí. Todo eso es verdad. Pero dice, cuando está explicando las razones por las cuales Dios está disciplinando a David, dice Natán a David, por cuanto hiciste blasfemar el nombre de Dios entre sus enemigos. Es decir, todo eso es verdad, pero lo que le molestó al Señor es que su gloria estaba siendo lastimada. Mía es la gloria y no la daré a nadie más. Entonces, fíjense, Dios es menos glorioso porque David adulteró. Él permanecerá glorioso y Él va a vindicar su gloria. ¿Sabe qué significa eso? Para que las naciones y mis enemigos sepan que yo no tengo privilegiado a mi favorito. Tú hiciste tal cosa, contigo voy a tratarla por ti. Porque Dios no tiene hijos privilegiados, aunque nos sintamos así, con justificaciones, pero no. El Señor trata con cada uno de nosotros. Su gloria permanece inalterable. Lo que perdemos nosotros es el gozo. He escuchado a Justin decirlo una y otra vez. No se trata de que si nosotros vamos a hacer algo por el Señor, es que nosotros, al hacer algo por el Señor, tendremos el gozo de decir, yo fui parte de eso. Porque de todas maneras, el Señor lo va a hacer con nosotros o sin nosotros. Entonces, Él es glorioso, Él es exaltado, digno de honra, temible. Él es el Señor, será adorado por la eternidad. Los ángeles irán cubriendo su rostro ante la inmensidad de su santidad. Él permanece inalterable en su majestad. Nosotros somos los que disfrutaremos del gozo, de darle gloria, de honrarle, de darle la ofrenda que merece. Sentiremos el vacío de esa indiferencia
de esa tibieza, de esa frialdad del corazón, cuando nos acostumbramos a una adoración sin corazón. Efesios capítulo 5, versículo 2 nos dice que Jesús dio e hizo la mejor ofrenda. El versículo 1 dice que debemos amarnos, ser imitadores de Dios como hijos amados. Y dice que el Señor Jesús, versículo 2, se dio en ofrenda por amor a nosotros. Se dio en ofrenda por amor de nosotros, en sacrificio vivo, agradable, acepto para el Señor. Hebreos capítulo 8, el 9, el 10 nos está diciendo, el 7 nos está diciendo que Jesús entró, cuando estaba crucificado, espiritualmente hablando, en la cruz entró en una dimensión de un santuario celestial. Sí, estaba allí en Jerusalén, estaba allí en el Calvario, estaba aferrado a una cruz, pero en ambientes espirituales, en planos espirituales, ese sacrificio en la cruz estaba entrando en el templo del cielo. Y su sangre estaba siendo vertida en el cielo como aquel sacerdote ofrecía estos sacrificios en el lugar santísimo. Amado hermano, ese sacrificio de Cristo en la cruz a favor nuestro por nuestros pecados cubre los pecados que nosotros hayamos hecho hasta hoy de una adoración vacía. Por tanto, cualquiera de nosotros que es confrontado por esta palabra, déjame decirte, hay gracia, hay amor y hay esperanza. Primero, si Dios nos está hablando y tú lo sientes, es porque Él te ama y tiene algo más para ti. Segundo, el sacrificio de Cristo en la cruz cubre todas nuestras faltas, imperfecciones y faltas a nuestra mejor adoración. Pero ese sacrificio nos capacita entonces para dar una mejor respuesta a Él. Si nosotros hoy queremos buscar un modelo de adoración, veamos la cruz. Quien no estimó el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo entregándose por nosotros en la cruz. Él allí es el Isaac atado en sacrificio, que no hubo provisión para él, porque Él era la provisión para nosotros. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y hace de nosotros los mejores adoradores. Dios busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Y esa adoración es posible. Es posible, porque ya el sacrificio por ti fue hecho. Y hoy podemos entrar confiadamente al trono de la gracia, sobre el camino que muestra la libertad de la sangre del Hijo de Dios, para adorarle a Él con una espiritualidad auténtica.